tardes a todos ustedes. A mí me da mucho gusto estar aquí haciendo una de las cosas fundamentales para el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que es promover el derecho al acceso a la información. Me gustaría empezar platicando con ustedes algo que ya saben, pero que no está de más comentarles, que es que la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental ha tenido una serie de antecedentes muy importantes para hacerse realidad, y esto tiene que ver con el trabajo de muchas personas, de organizaciones de la sociedad civil en general, de personas integrantes de algunos partidos políticos, de algunos empresarios. Lo que quiero decir es que esta ley o la materialización de la ley ha sido un trabajo en conjunto de la sociedad en este país. Y entonces, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es casi una institución que ha florecido gracias al trabajo de muchas personas, y además es parte de ustedes y está hecho para servir a la sociedad como parte de todo un proceso que se ha llevado a cabo en México de la transición mexicana, ¿no? A mí me gusta decir esto porque de repente pareciera que las leyes aparecen por arte de magia y en realidad son materializaciones de toda una serie de procesos que se han dado en el país, ¿no? Y me gustaría empezar con algunos fundamentos que tienen que ver con la transparencia y el derecho al acceso a la información. Y bueno, pues ustedes saben que una característica del Estado democrático, perdón que me voy a estar atravesando, pero no me gusta estar en un solo lugar. Un Estado democrático es aquel que provee de información cierta y sistemática a su sociedad, ¿no? Eso es como una de las bases fundamentales del Estado democrático. Se me hace que si te voy a pedir que pases, porque creo que acabo de estar atravesando. Bueno, y estamos hablando del Estado y lo público, o el Estado y la publicidad. Bueno, tenemos claro que una sociedad elige a su gobierno democráticamente y es dueña de la información estatal, es decir, no pertenece a ningún gobierno en turno, no pertenece al Estado en general, pertenece a la sociedad en su conjunto. Y por eso, pues, es pública, ¿no? En una democracia, la información que no puede ser pública es excepcional. Ya comentaremos en adelante los casos excepcionales que contempla la ley. Y bueno, pues los gobernantes son solo depositarios temporales de los documentos y de la información, ¿no? Pero nos pertenecen a todos. Muchas gracias. Y bueno, las tres condiciones básicas de las leyes de acceso a la información son tres. Que toda decisión gubernamental esté documentada, que todo documento sea ordenado y archivado, y que el acceso a ese documento por cualquier persona sea sencillo y expedito. Estas son una de las características que contempla la ley. ¿Por qué es tan importante por qué son tan importantes estas tres condiciones? Porque resulta que en este país, antes de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, o a lo mejor no tiene nada que ver con la ley, había una costumbre patrimonialista de los servidores públicos. Resultaba que a veces pensaban que los documentos que estaban utilizando en su gestión eran de ellos, y hubo que hacer todo un proceso para concientizar a los servidores públicos que son documentos públicos y que cualquiera puede tener acceso. De hecho, algunos de ustedes les ha de haber tocado algún caso de cuando había cambio de gestión en alguna institución, pues se llevaban todos los archivos y no había manera de darle seguimiento a ningún asunto, ¿no? Entonces, estas tres condiciones que a partir de la ley son una obligación de los servidores públicos, antes no eran una obligación. Entonces, no había manera de detectar el tipo de gestión y no había pruebas concretas de las cosas que se hacían. Ahora se le puede dar un seguimiento a cualquier gestión teniendo en cuenta toda la documentación existente, y entonces es un requisito indispensable tener pruebas de la gestión, digamos, ¿no?
Y cuando les estaba platicando esto de que la transparencia y el acceso a la información es un producto social, no solamente de las organizaciones civiles, pero sí muy importante su participación, les platico, por ejemplo, el antecedente de Alianza Cívica. Alianza Cívica es una organización de la sociedad civil que en 1994 hizo un ejercicio ciudadano que consistía en vigilar a un funcionario público, ¿no? Eligieron al presidente Ernesto Zedillo, también eligieron a un gobernador de Tabasco y también eligieron a un presidente municipal. Pero digamos que lo que más trascendió fue el seguimiento que le dieron a la gestión de Ernesto Zedillo, ¿no? Se llamaba Adopta a un funcionario, el programa que hicieron en Alianza Cívica, y la idea era pues exigir mayor rendición de cuentas y derecho a la información pública. Esto fue en el 94, ¿no? El artículo 6, que ya está reformado, que se reformó hace poquito, en esa época nada más hablaba de acceso a la información en general, ahora tiene cosas más específicas. Y el artículo 8 era el derecho de petición. Ellos, amparados en estos dos artículos de la Constitución, solicitaron la siguiente información del presidente Zedillo, que era el salario, el presupuesto general que tenía y el organigrama. Solamente querían saber esas tres cosas, digamos, ¿no? Para poder llegar a solicitar esto, fue un calvario larguísimo porque no les daban respuesta a la solicitud. Nadie sabía cuánto ganaba el presidente de la República, nadie sabía quién se encargaba de qué cosa dentro del gabinete del presidente de la República y nadie sabía cuál era el presupuesto, ¿no? No había manera de acceder a esta información, siendo él un representante popular de todos nosotros, ¿no? Finalmente metieron un amparo a la Suprema Corte de Justicia por violación a sus derechos, a su derecho a la información pública, y la Suprema Corte dio una resolución a favor de esta organización pidiéndole a la Presidencia de la República que dijera cuánto ganaba, cuál era el presupuesto en general y el organigrama. Por la rapidez de querer contestar la solicitud de información, resulta que salió en el informe que dio la presidencia que Ernesto Zedillo había ganado 300% más que el antiguo presidente de la República, que había sido Carlos Salinas de Gortari. Claro, sin tomar en cuenta que lo que había aparecido públicamente del expresidente Salinas era no consideraba bonos y todos los demás monumentos que se van generando con el salario que tiene el presidente, y entonces hizo un gran escándalo porque el presidente Zedillo en plena crisis pues ganaba 300% más que su asesor. Y esto empezó a provocar como una avalancha en los medios de comunicación, estuvo en el ojo del huracán el tema, fue un tema de primera plana en los periódicos, que Zedillo en plena crisis ganaba 300% más que su antecesor, y finalmente se empezó a hacer una ola con este tema para engarzarse con otro tema que era el tema famoso de la partida secreta, ¿no? Que era otro asunto que estaba totalmente en la opacidad y que nadie tenía claridad de cuánto consistía la partida secreta ni qué se hacía con ella, y fue otro de los temas ejes del proceso de la transparencia y el acceso a la información, ¿no? Fueron como dos temas emblemáticos: este asunto de Alianza Cívica con el expresidente Ernesto Zedillo, y el tema de la partida secreta, que ustedes saben que ya cuando llegó Fox se quitó oficialmente lo de la partida secreta y ya no existe, por lo menos con ese nombre, pero se hizo todo. Ahora, eso va a ser otra tarea que ya platicaremos más adelante, ¿no? Pero digamos que fue poner a la sociedad
la vigilancia total de lo que estaba haciendo la gestión pública presidencial, ¿no? Y eso fueron dos cosas muy importantes, porque antes ni siquiera pasaba, ¿no? No había manera de saber, y no había canales para saberlo, y no había canales para tener vigilancia de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es la que vamos a ver a continuación, tiene algunos elementos que, o algunas características para llevarse a cabo, y una es que las personas que se dedicaron a idear este tema de la transparencia y ver cómo lo iban a aterrizar en los hechos, pues tuvieron que hacer mucho trabajo de consensos y de negociaciones y de pláticas y de consultas y de acuerdos, porque además no era un tema fácil para que entraran las instituciones gubernamentales, y llegaron a quedarse en que el IFAI, que es el órgano que se va a dedicar a vigilar la Administración Pública Federal, pues tiene solamente incidencia, o la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental solamente tiene incidencia en la Administración Pública Federal, específicamente en el Poder Ejecutivo y en la Procuraduría General de la República. La Ley Federal se dedica específicamente a eso, y hay toda una serie de órganos garantes en los estados que se van a dedicar a dar seguimiento, a atender las quejas o las solicitudes de información de los estados de la República, ¿no? Ese es el panorama al que se dedica la Ley Federal. El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFE, el Banco de México, la UNAM, el INEGI, pues tienen sus propios órganos garantes a los que uno tiene que llegar a hacer su solicitud de información, ¿no? Y bueno, pues los dos principios básicos son transparentar al Estado y garantizar un derecho. La publicidad de información gubernamental, que se materializa en la respuesta de solicitudes de información y en las obligaciones de transparencia que especifica la Ley Federal de Transparencia, y que podemos ver materializado en el artículo 6º de la Ley Federal, que ahorita vamos a revisar. ¿Y cuál es el recorrido que hay que hacer para poder ejercer el derecho al acceso a la información? Bueno, hay que acudir a la unidad de enlace de cualquier dependencia federal a hacer una solicitud de información pública. Estas instituciones tendrán un comité de información que estará integrado por el agente de administración, alguien designado específicamente por el funcionario presidente o secretario de la institución en turno, y una persona que se dedique específicamente a atender las solicitudes o que esté en la primera ventanilla, digamos, de recibimiento de las solicitudes, y cómo se materializa esto es en la solicitud de información. Una vez que se ha hecho la solicitud de información, se tiene la institución en turno, o la institución a la que se le solicitó la información, tiene 20 días para dar una notificación positiva de la información. Es decir, va a revisar en sus archivos si tiene la información que se le está solicitando, y va a tener que responder en los 10 días hábiles siguientes, ¿no? Cuando sucede que alguna institución como la Secretaría de Salud o cualquier secretaría que ustedes quieran les dice que no tiene ninguna información al respecto, les da la información errónea, le da la información errónea, si no es comprensible, se podrá hacer un recurso de revisión ante el IFAI.